Y lo que hice fue una temporada de contacto cero con absolutamente todo el mundo de mi entorno, bueno, y de no mi entorno realmente, sí era completamente solo. Fue de los peores momentos de mi vida, pero también de los que uno de los momentos clave de mi vida que más aprendizaje realmente da fue: si supieras que tus padres fueran a morir mañana, ¿te arrepentirías de no haberles dicho algo? Vale, te atreves ahora mismo a llamarles y decírselo. Claro, yo te voy a tirar la que a mí más me impacta, que es quién es la persona más importante en tu vida. Ajá. La persona más importante en mi vida, en base a todas las experiencias que he ido viviendo, o sea, tengo dos personas importantes. La primera. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al quinto capítulo de Ponte en sus zapatos. La semana pasada tuvimos a Carlos Tapia, ingeniero mecánico a pie de pista en circuitos de Fórmula 4 y Fórmula 3. Y bueno, pues nos estuvo contando un poco cómo ha estudiado la carrera, qué máster ha tenido que elegir para poder acabar trabajando de ello. Y la verdad es que quedó un capítulo bastante chulo y bueno, pues lo tenéis por el canal para que le echéis un ojo cuando queráis. En este capítulo tenemos a una persona que quizás os suene a los que seáis de aquí de Zaragoza. Es una persona que acumula bastantes números en redes sociales, pero sobre todo que tiene una historia súper interesante que contar. Hoy está conmigo Nacho Lagorga. ¿Qué tal, tío? Muy bien, Encantado. encantado de estar por aquí. Igualmente. Y nada, pues Nacho ha venido a contarnos un poco toda su vida, básicamente. Nos contará cómo empezó, qué estudió, con qué estará entre manos, que me ha estado contando antes detrás de cámaras y la verdad es que promete. Y pues si yo ya te doy pie a ti, preséntate, quién eres, qué has estudiado, qué has hecho. Genial, siempre es complicado el responder la pregunta de quién eres, pero voy a empezar un poco por lo que tú has dicho. Yo estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos en UNIZAR, en la Universidad de Zaragoza, pero sí que es cierto que me fui dando cuenta pronto que quería hacer como diferentes cosas. Era como un poco pollo sin cabeza al principio, sobre todo. Creé una asociación de baile para gente joven, escribí un libro, cofundé no, eso ya lo he dicho. Creé una empresa del sector inmobiliario. Bueno, fui tocando como muchos palos realmente, y poco a poco mi vida ha dado un paso de, al principio, haberme creído mucho esa idea que se vende mucho en redes sociales de que el éxito es hacer mucho dinero, tener muchas empresas y poco más, ese es el éxito, a realmente cambiar mi perspectiva, porque me daba cuenta que el creerme esa idea lo que me hacía era, o sea, la cara B realmente era que me estaba alejando de las personas que más quiero o que más quería en ese momento. Entonces, poco a poco he ido dando ese cambio de vida y luego he querido difundir esos mensajes en redes sociales a través de historias de las personas que he entrevisto que paro por la calle, y resultó ya desde que en un primer momento pues tuvo mucho impacto, y a raíz de ahí he ido redirigiendo los mensajes para que de verdad impacten positivamente en las personas y al fin y al cabo pues cuiden, entiendan y se unan más a sus seres queridos. Es un poco, y ahora sí que profundizamos un poco más. Sí, por supuesto. A mí me parece súper interesante con lo que estás ahora entre manos, pero ¿qué te parece si empezamos primero también sabiendo aprendizajes? ¿Qué es lo que te llevaste de esa etapa previa, ¿no? En la que quizás no te encontrabas del todo cómodo y pues que puedas hacer ver también a la gente que no todo es dinero, no todo es negocio, sino que hay que buscar también esa autorrealización, ¿no? El sentirte bien contigo mismo y con lo que haces. Ujú. Sí, yo he tenido diferentes fases porque yo vengo de una familia de clase media baja, realmente, de un barrio obrero. Mi padre trabajaba en la cadena de montaje de la Opel toda su vida, mi madre ama de casa, o sea, realmente no, yo he sido un poco como ese bicho raro en la familia. Y, ¿y qué es lo que me pasó? Que yo en el colegio, que iba en mi barrio, hubo varios años que estuve completamente solo. Me dejaron de lado dos grupos de amigos, tanto el grupo del fútbol, que yo iba al fútbol desde pequeño, como el grupo del propio colegio. Ya sabes esto de que empiezas la ESO, la gente pues empieza a separarse por grupos de los que son más guays, empiezan a fumar, a beber. Claro, yo no me sentía muy identificado, pero en primaria iba con ellos. Entonces tuve un poco esa transición de realmente que no encajaba ni en un lado ni en otro, y lo pasé bastante, bastante mal en esa etapa. ¿Qué fue lo que pasó? Que claro, a los 18 años mi hermano, o los Reyes Magos, me regalaron dos libros de desarrollo personal, que uno era Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y el otro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Entonces, yo nunca había leído,
se quedaron varios meses en la estantería porque dije, ¿por qué me está regalando esto? Si, bueno, se quedaron ahí unos meses, pero un día dije, bueno, voy a empezar a leerlo y me enganché. Entonces también me salió un evento en Madrid por redes sociales, nadie me quiso acompañar, me fui solo a Madrid, que era un evento de desarrollo personal. Luego fui viajando por toda España, me leí un montón de libros, etcétera, etcétera. Y un poco en esta etapa fue cuando cofundé la asociación de baile, cuando creé la empresa del sector inmobiliario, un poco todo ese boom de quiero hacer cosas, quiero ganar dinero, quiero, bueno, todo lo que me contaban realmente en redes sociales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por un lado ya me estaba frustrando continuamente porque no estaba consiguiendo los objetivos que quería conseguir. Pues había problemas en la empresa, que si era de gestión de alquileres la empresa del sector inmobiliario, entonces pues si había ciertos inquilinos que no pagaban, pues los socios éramos los que no cobrábamos realmente. Entonces ahí estábamos un poco en esa etapa de que no teníamos ni idea de cómo montar una empresa, pero teníamos una empresa, pero un poco todo eso y llegué a un punto, esto fue, ya estoy resumiendo mucho, mucho mi historia, pero a los 4 años de estar muy enganchado a todo este tema de desarrollo personal, de montar empresa, de un poco todo esto, paré y me cuestioné porque dije, es como que me estoy sintiendo muy raro, supuestamente todo más o menos me va bien, pero realmente es que no me siento bien y entonces no sé lo que me está pasando. Y luego me paré, o sea, paré y dije, vale, claro, la cara B me di cuenta en este punto de parar que era que no estaba cuidando como yo me gustaría cuidar a mis personas cercanas. O sea, yo un poco por haber comprado esta idea de éxito, de dinero, etcétera, estoy dedicándole toda mi vida a tratar de conseguir esto y me molesta cuando mis padres me dicen esto. No paso prácticamente tiempo con mi hermano. A mi pareja no la entiendo en muchas situaciones. Como que estoy, sí, sí, déjame que estoy tratando de conseguir algo. Entonces, en ese punto de ruptura, yo viví una experiencia, que si quieres luego profundizamos un poco más, donde me di cuenta muy gráficamente de que no quería que el día de mañana se fueran mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mi hermano, mi pareja, y yo haya vivido toda una vida con ellos así, tratando de, bueno, no voy a dedicar mucho tiempo a ellos, o no voy a tener detalles con ellos, o todo esto, y entonces dije, vale, no quiero esto. Entonces me dejé de formar externamente, dejé de ver redes sociales, de leer libros, de un poco todo esto para decir, vale, ¿cómo me estoy relacionando yo con las personas que quiero? Y a raíz de ahí empecé a cambiar poco a poco mi relación con ellos y a los meses me salió solo el hecho de salir a la calle y la primera pregunta fue, si supieras que tus padres fueran a morir mañana, ¿te arrepentirías de no haberles dicho algo? Vale, te atreves ahora mismo a llamarles y decírselo. ¿Por qué? Porque yo había cambiado mucho la relación que tenía con mis seres queridos y a raíz de ahí no es que diría que lo quise compartir con el mundo porque me salió solo, o sea, fue luego cuando paré y dije, vale, ¿por qué narices me ha salido esa ir a la calle, parar a la gente y preguntarle específicamente estas preguntas? Porque no lo había visto realmente en ningún lado. Y me di cuenta de que era porque yo había cambiado esas relaciones y luego pues a los 3 meses tuve 100.000 seguidores, 50 millones de visitas y poco a poco he ido escalando esos números hasta ahora que está rondando los 600.000 seguidores, cerca de 400 millones de visitas y Wow. todo el rato impactando con esos mensajes de que tú vas por la calle y a nada que escuches una conversación vas a ver a alguien discutiendo o criticando a alguien que no está ahí. Entonces, todo el mundo tiene ese problema de comunicación, ese problema de no prestar atención a sus seres queridos y también por otro lado es normal porque la gente tiene problemas, tiene estrés, está jodida realmente con su vida. Entonces, claro, el hecho de esto, de que estés viviendo una situación complicada como está viviendo todo el mundo con estrés, para mí no debería ser un impedimento para que saques, aunque sea 10 minutos al día o 10 minutos a la semana, para prestar más atención a las personas que quieres y entenderles un poco más, porque la gente como que parece que le genera ese morbo, le gusta más el hecho de estar ahí picándose mutuamente, pero yo considero que si nos entendiéramos más entre familiares o personas desconocidas o la cajera de supermercado o la limpiadora de la comunidad, a todos nos iría mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que parece que los móviles aparecieron para conectarnos más a otras personas y realmente están consiguiendo casi el efecto opuesto, ¿no? Que nos aislamos detrás de una pantalla y nos olvidamos de cómo relacionarnos con la gente. Yo creo que esa pregunta realmente, la de tu primer vídeo, surgió porque realmente te la habías hecho tú Ujú. antes de ese aislamiento, que es lo que quiero tocar ahora. ¿Cómo fue ese proceso de decir, rompo con todo?
me voy y ya veremos cuando vuelvo, ¿no? Sí, como te he contado un poquito antes, te he antecedido, viví una experiencia que decidí hacer realmente, que esto fue después de 6 meses de estar trabajando semanalmente con una persona realmente cómo estaba viviendo, cómo me quería relacionar con mis seres queridos. Entonces, esta persona me lo propuso, me dijo, oye, yo hice esta experiencia, me sirvió, y si tú quieres, yo siento que estás preparado para realmente hacerlo. Y lo que hice fue una temporada de contacto cero con absolutamente todo el mundo de mi entorno, bueno, y de no mi entorno realmente, de forma indefinida. Yo no sabía cuándo iba a salir, yo decidía obviamente cuándo entrar y cuándo salir, y también avisé a todos mis seres queridos, a mis padres, con mi pareja justo llevaba 6 meses, y les dije, oye, quiero hacer esta experiencia, me voy a ir a otro lado fuera de casa, que nadie sabía dónde estaba, salvo unas personas, porque justo conocía a unas personas que tenían un piso en Comarruga y les pregunté si me podía ir ahí a la playa. Y me dijeron que sí, entonces solo esas personas y la persona que me recomendó esta experiencia sabían dónde estaban, ni mi pareja realmente sabía dónde me iba. Y, y entonces, claro, por un lado era contacto cero con todas las personas de mi entorno y por otro no podía hacer nada que me hiciera sentir bien. Obviamente no podía estar todo el día en redes sociales viendo y pasando el rato porque la idea era conocerme un poco en ese extremo de cero validación social, cero eh, cómo apoyarme en otra persona y un poco experimentar esa situación. Y obviamente yo podía salir cuando quisiera. Al final estuve mes y medio completamente solo. Fue de los peores momentos de mi vida, pero también uno de los momentos clave de mi vida que más aprendizaje realmente saqué de ahí. Por un lado, yo me acuerdo de estar en la playa en Comarruga viendo un atardecer precioso y yo estar tan mal que decir, es que todo está mal. Y yo ser consciente en mi cerebro racional de decir, pero si esto es precioso, ¿cómo es posible que no lo esté disfrutando realmente? Y eran todos mis miedos, mis inseguridades de si voy a volver y mi pareja va a seguir estando, la ha dejado de cuidar de un día para otro. Em, entonces fue un proceso complicado, que luego ya volví, tuve mis reencuentros con las personas, hablé un poco de todo lo que había sacado, escribí mucho en esa temporada y una de las cosas que saqué era de forma mucho más drástica que no quería, un poco lo que he dicho antes, que no quería que el día de mañana se fueran mis seres queridos y haber vivido toda una vida con ellos o evitándoles o no teniendo una relación que a mí me gustaría crear con esa persona, que luego obviamente hay 50 y 50 y depende de la otra persona también, pero tú siempre puedes dar pasos para entenderos más, para uniros más. Lo he visto muchas veces ahora con el nuevo proyecto que si quieres luego hablamos, de gente que pensaba que una relación era imposible, porque mi padre es frío y jamás se va a abrir. Claro, es que igual estás tratando de entrar por la puerta equivocada, o es un proceso más largo, o hay que dar ciertos pasos antes interesándote de verdad por los intereses de la otra persona, no sentarle y decir te quiero agradecer algo o cualquier otro tipo de conversación. Entonces para mí ese fue el cambio, esa cuarentena que yo la llamé, porque fueron más o menos 40 días donde me separé de todo mi entorno y saqué muchos aprendizajes muy gráficos y a los 4 meses más o menos de salir de ahí fue cuando me salió el empezar a preguntar por la calle y lanzar todos estos mensajes. Qué bueno. Bueno, no sé, me deja así de hielo, tío. O sea, ya te lo he dicho antes, me parece una decisión súper valiente. O sea, yo no sé si sería capaz. O sea, lo más cerca que he estado yo a lo mejor de eso ha sido el proceso de Erasmus, que te vas y la primera semana ni siquiera casi estás un poco solo. Yo, de hecho, por ejemplo, en cierto modo también pude experimentar ese miedo los primeros días porque yo me quise ir un poco antes de la fecha oficial en la que todo el mundo viajaba. Pues claro, llegas allí y dices, estoy en un país donde no conozco a nadie, Ujú. está la barrera del idioma encima, no sociabilizaba tampoco y bueno, pues se hizo un poco complicado y luego, de hecho, tampoco creas que sociabilicé mucho. Ya fue cuando empecé con el proyectillo este que te he estado contando. Te quería también preguntar sobre esa parte del aislamiento, ¿qué parte se te hizo más dura? Ujú, ¿Las primeras 2 semanas o ujú. quizás las 2 últimas? ¿Cómo fueron? El primer fin de semana. El primer fin de semana lo pasé muy mal. Me acuerdo de ir a un hotel porque tenía que coger internet para hacer, o sea, para enviar un mensaje simplemente a la persona que un poco me había guiado en esta experiencia y todo esto. Y, y me acuerdo de estar verdaderamente jodido. Además, justo en el bus de ida, que es como que primero fui en bus hasta Tarragona
y luego había como otro bus y estaba completamente solo yo en el bus con el autobusero, típico bus que deberían haber muchas más personas y entonces claro, ahí por ejemplo me salió el decir, hostia, le voy a pasar una foto a mi pareja o a mi madre o a mi padre para decir, mira, que voy solo en el bus. Digo, hostia, que no puedo. Pero como este ejemplo tonto, mil cosas que a día de hoy, como tienes a tus seres queridos, no lo valoras y dices, ah, bueno, pues o se lo digo o tal, y sigues una inercia, pero ahí era, hostia, que no he decidido no hacer esto de momento. Y ahí me empecé a comer un poco la cabeza con esas inseguridades de, hostia, habré hecho bien en hacer estas, porque yo no sabía lo que iba a sacar realmente de todo eso, era a ciegas ir hacia esa dirección y, y fue muy complicado ese primer fin de semana, me acuerdo que fue de los más complicados. Ya, por ejemplo, el último, que ya justo ya estaba tomando la decisión de salir, tal, ya es como que pienso una fecha de salir y vamos, ya eres feliz, porque dices, vale, ya voy a volver. Sí que tenía ciertos miedos de cara a cómo iba a reaccionar la gente cuando yo volviera, pero sí que es cierto que el primer fin de semana y ese no sé cuándo voy a salir, igual me pego aquí 3 meses y luego cuando vuelvo no tengo pareja, estaba ahí siempre presente en mi cabeza, pero seguí, escribí mucho, saqué mucho y luego a día de hoy sigo con la pareja con la que estaba en ese entonces. Muy bien. Fue un poco como la vuelta del hijo pródigo, ¿no? O sea, por fin vuelve a casa, todo salió Efectivamente, bien, ¿no? O sea, te sí. recibieron, entiendo, pues con una ilusión inmensa. Sí, sí, a ver, hubo de todo, ¿eh? Hubo cierto tipo de perfil que era ya directamente alegría y otras personas que era un poco... Me ha costado, me ha dolido un poco el ya no tener contacto contigo, entonces hubo un poco de todo y entiendo todas las partes realmente. Pero luego una vez poco a poco he ido cambiando mi vida en ese sentido y se han ido dando cuenta con hechos de todo lo que había cambiado, vamos, todo el mundo lo entiende. No, es que era un cambio para bien. O sea, yo creo que estaba la clave en el objetivo que te marcaste para ese viaje. No fue paso de vosotros y me largo, sino fue quiero estar bien con vosotros, ¿no? Y por eso hago esto. Correcto. Y bueno, pues quien no lo entienda, en realidad es que tampoco a lo mejor quiere que tú estés bien. O sea, entonces, o lo entiendes o a lo mejor no me quieres tanto como yo pensaba. Em, Te quería preguntar también si consideras que a lo mejor sabías disfrutar de la soledad previo a ese viaje ya, Ujú. o si quizás entendiste mejor cómo funcionaba la soledad a raíz de ese viaje, si has aprendido a disfrutarla más, Ajá. si te gusta estar solo también. A mí me encanta estar solo. O sea, yo desde muy pequeño siempre he sido bastante introvertido. He sido un poco como la antítesis de mi hermano, que siempre es profesor de bachata, no calla ni debajo del agua, en el buen sentido, y todo esto, pero sí que es cierto que yo siempre he sido muy introvertido, un poco también por lo que viví en la ESO, de estar completamente solo, sin amistades. Entonces, como que aprendí mucho a retraerme, a no dar mi opinión, a complacer a todo el mundo. Y un poco a raíz de ahí sí que es cierto que yo había vivido muchas etapas estando solo, realmente. Y un poco por estas etapas también me he dado cuenta de que he generado mucha sensibilidad de cara a cuando alguien se siente solo. Entonces, por ejemplo, si estamos en un círculo y hay una persona que está un poco por detrás, yo soy el primero en darme cuenta y en abrir el círculo para que se meta porque sé lo que es estar un poco en ese punto. Entonces, un poco en ese sentido, yo estoy muy a gusto solo. Ese punto fue como un paso más de cara a la soledad. Sí que es cierto que antes tenía momentos a solas conmigo, porque los tenía, pero claro, no es lo mismo que ese periodo de cuarentena de contacto cero, obviamente no hay comparación. Claro, porque tú ahí sabías que tenías a alguien siempre a quien recurrir y en ese viaje precisamente era, no, es que no puedo contar con esas personas. Correcto. Entonces, a día de hoy me gusta dedicarme un rato todos los días mínimo a estar solo conmigo mismo y a ver un poco desde otra perspectiva, porque si no se trabaja diariamente o prácticamente, realmente se te va comiendo la inercia y acabas sufriendo o fustigándote o haciendo cosas que no querías hacer, pero no has tenido otro remedio porque no has parado para esto. Entonces yo soy mucho de parar, de analizar dentro de no obsesionarte, pero sí de ver, oye, ¿realmente quiero esto, no quiero esto? ¿Qué tipo de relación quiero crear con esta persona? Y a raíz de ahí me gusta mucho ese periodo de soledad porque ha sido lo que más resultados beneficiosos a nivel vínculos me ha servido en mi vida, realmente. Entonces ese hecho de estar solo
Ahora justo hace unos meses me he mudado con mi pareja Enhorabuena. y gracias. Y justamente este mes ella se ha ido a Barcelona a especializarse porque es enfermera en heridas complejas. Y también me he dedicado mucho tiempo a estar solo realmente en casa, ahora la novedad también de la nueva casa, y es que disfruto un montón de estar solo conmigo mismo, tanto disfrutando del propio hecho del presente, de estar de ahora en mi casa con la música que me gusta, con el entorno, con la temperatura, con el café de especialidad, con un poco todo esto del disfrutarlo, como de planificar y de ver siguientes pasos para todo lo que estoy queriendo estructurar para que las personas pues entiendan y cuiden más a sus seres queridos. Muy bien. Vamos a entrar ya un poquito de lleno en eso, porque al final el podcast este, como ya sabes, pues es Ponte en sus zapatos precisamente porque nos ponemos en tus zapatos hoy y queremos saber, pues tanto yo como los que puedan estar viendo esto, qué hay detrás de este movimiento que estás intentando generar en redes sociales, que nació como algo altruista por autorrealización, pero que te diste cuenta que tenía potencial de llegar a un alcance mucho más bestia incluso de lo que podías llegar a imaginarte. Ujú, ¿Y cómo has montado ahora pues esa estructura? ¿Cómo estás organizando todo? Cuéntanos ujú. cómo decías que se llamaba el movimiento, introdúceselo a la gente. Vínculo, Vínculo. vínculo se llama. Y básicamente yo cuando empecé a crear contenido me salió porque me salió directamente. No lo pensé, luego dije, vale, ¿por qué me ha salido? Vale, porque yo he cambiado mis relaciones cercanas, entonces a raíz de ahí he querido difundir estos mensajes para que la gente cuide más a sus seres queridos, porque también me daba cuenta de que solo se llama cuando se necesita algo, no para preguntar cómo estás o para agradecer algo. Realmente por eso hay llamadas tan bonitas y gente tan emocionada en mis vídeos. Entonces, un poco a raíz de todo ese proceso y de cerca de 400 millones de visitas, lo que me he dado cuenta es que la gente se emociona mucho con mis vídeos, pero a mí me gusta mucho preguntar a la gente y responder a todo el mundo que me pregunta por privado. Entonces, claro, yo pregunto mucho y le digo, vale, pero tú has tenido esta conversación con este ser querido, pero tú... Y entonces la gente, 90-95% de las veces, si me son sinceros, es... Eso te iba a decir, digo, que seguro que hay alguno que lo dice por complacer. No, sí, sí. Sí, efectivamente. Pero yo profundizo un poco más y me doy cuenta de esas cosas. Entonces, claro, es que me voy a sentir muy raro, muy incómodo si tengo esta conversación. Es que mi padre es muy frío y es imposible. Aparte eh, el miedo, las inseguridades, ¿no? es que nunca lo he hecho, entonces ahora cómo me van a ver. Tengo un perfil así más gracioso, más tal, no me pega que esté haciendo esto. Entonces dije, vale, yo que tengo esa facilidad o ese don para hacer sentir a las personas a través de sus seres queridos, ¿cómo lo puedo llevar a que de verdad sea algo tangible en las personas para que se entiendan y se acerquen más a sus seres queridos en este mundo donde todo el mundo poco a poco nos estamos alejando de las personas que más queremos? Inconscientemente, o sea, si tú te paras a pensar y dices, no, no, si yo quiero a mi padre, y tu padre piensa y dice, si yo quiero a mi hijo, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay un fallo de comunicación, ahí hay una falta de entendimiento que nadie nos ha enseñado a cómo acercarnos de verdad a esos seres queridos, y si no te acercas te estás alejando. Entonces dije, vale, ¿qué puedo crear para unir estos dos puntos de que la gente que tiene estas inseguridades, estos miedos o este sentir que se están alejando, que no saben cómo acercarse, para que empiecen a tomar determinadas acciones que les acerquen a sus seres queridos? Y entonces estuve unos 6-7 meses bajando toda a tierra para estructurar el movimiento Vínculo, y a raíz de ahí, desde hace más o menos, ahora estamos grabando, no sé fechas un poco cuándo saldrá esto realmente, pero llevo ya unos 3 meses y medio con un grupo piloto de unas 40 personas para comprobar. Eran más gente cercana a mí, estaba mi hermano, estaba mi madre, está mi pareja, pero luego también hay, Tenemos un par de contactos ahí en común también. efectivamente. Entonces, claro, mi idea era, vale, una cosa es que en mi cabeza vea que tenga sentido y otra cosa es que a la gente de verdad le sirva. Me ha sorprendido muy para bien el hecho de que las personas que de verdad, obviamente habrá X que pues no se han involucrado y no lo están haciendo, pues para eso obviamente no es algo mágico que te lo pongo encima y ya directamente cambian tus relaciones. Tienes que hacer cosas. Pero yo te pongo todo el contexto para que sea fácil, aunque nunca lo hayas hecho. Entonces, ¿qué hay? Por un lado, hay un reto semanal enfocado en un ser querido. Entonces, la primera semana es madre, la segunda padre, hermano, hermana, pareja, abuelos, compañeros de trabajo, familia política, desconocidos. O sea, voy metiendo pequeños retos que yo he ido viviendo y me han servido mucho
poco también en cierto orden para que no empieces ya con algo hiper mega profundo y que de verdad cambie tu relación, pero poco a poco ir generando esos contextos para acercarte a tus seres queridos en menos de 10 minutos a la semana. Entonces, por un lado, se te van desbloqueando esos vídeos. Por otro lado, hay un apartado de comunidad que es una especie de Twitter donde la gente solo pone gestos que les han acercado a sus seres queridos y entonces todos los días hay ejemplos de personas que te inspiran a realmente llevarlo a tu vida o a coger ese ejemplo o simplemente estar rodeado de un grupo de personas que van en ese mismo camino que tú estás pensando que es importante, que es cuidar más a tus seres queridos. Entonces, por un lado, esto lo valora un montón la gente que hay dentro. Ahora tengo unos testimonios súper bonitos de Bueno, gente. Luego, pues hay un mapa para ver las personas que hay cerca de ti, que obviamente por privacidad tú puedes poner en qué ciudad estás. Y sí que es cierto que ahora estamos empezando el tema de paseos vínculo, que ya he probado un par en Zaragoza y ahora lo hemos instaurado uno mensual en Zaragoza realmente para todas las ciudades que haya más de 10 personas vamos a incorporar, entonces quedamos la gente que quiera venir, que está dentro de la comunidad, damos un paseo y vamos charlando entre unos y otros y conociendo a nuevas personas, haciendo nuevos vínculos de personas que están en ese mismo camino. Luego hay una clasificación que conforme más interacciones y si pones de verdad tus gestos, animas a otros a que lo hagan, etcétera, etcétera, pues los 3 que quedan primeros en la clasificación se llevan un café conmigo en ese mes. Y luego el anual es que si has quedado los 3 primeros en anual, los 3 primeros se llevan un fin de semana todo incluido en la naturaleza conmigo y otras personas dentro de Vínculo. qué bueno. Entonces un poco está pensada toda la estructura en de verdad generar un movimiento para ir acompañado de personas que van en ese mismo camino de cuidar, entender y unirse más a sus seres queridos. Entonces esa es la visión em, y poco más. O sea, ahora realmente dentro de nada, ya cuando salga este capítulo ya estará lanzado al público, que si quieres te paso el enlace para Hombre, dejarlo por supuesto, eso va a estar en la descripción. por aquí. Cuenta con ella. Genial. Y además hay un vídeo nada más empezar, que es el que tengo, donde explico realmente todo lo que hay dentro, donde están los testimonios de las personas que hay dentro, para que la gente, si tiene ciertas dudas o ciertas Sí, luego cosas, me has pueda dicho también que verlo. haces como llamadas grupales, ¿no? Donde también... Correcto, eso me lo he dejado. Tengo una videollamada grupal que estoy yo. Bueno, yo también estoy realmente todos los días dentro y estoy comentando todos los posts que hay, porque digo, es que si no meto yo ese involucramiento, ¿cómo voy a esperar que otras personas de verdad lo hagan dentro de la comunidad? Entonces, yo estoy todos los días para responder dudas, para animar a la gente, para estar ahí. Siempre me meto mínimo una hora todos los días a estar presente en la comunidad y poco a poco ir agrandando el número de personas que van en esa misma dirección. Así que ese es el proyecto y vamos, a partir de ahora todo lo voy a redirigir ahí porque es lo que siento que de verdad va a ayudar a las personas. Bueno, yo ya te he dicho que me parece una absoluta pasada. O sea, enhorabuena por lo que estás montando. O sea, no he visto nada parecido y dudo mucho que alguien se ponga a ello porque, como hemos comentado antes, las redes sociales, los móviles, todo eso está ensuciando las relaciones intrapersonales. Y, y no sé, es que me parece emocionante, una pasada. O sea, lo que sí quería comentarte era cómo ves el nivel de compromiso de la gente a día de hoy, a nivel general en la sociedad, Ujú, porque a mí me da la sensación de que, claro, tú ves un vídeo, sí, hoy qué bonito, qué emocionante, le doy el like, me siento mejor puntualmente mientras estoy viendo el ujú. vídeo, pero luego la gente no es consciente de que para realmente llegar a ese punto de mejorar una relación interpersonal con tu pareja, con tu madre, con tu hermana, con tu hermano, tiene que haber un proceso si no lo has hecho nunca. Si llevas 20 años en esta vida y no te has permitido ni siquiera 10 minutillos semanales para acercarte personalmente, llevas 20 años de retraso, ¿no? Como quien dice. Sí, 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 100%. O incluso aunque la gente piense que de verdad se está acercando a sus seres queridos, es que siempre yo me he encontrado de cuando pensaba que estaba bien, siempre he encontrado otra forma de acercarme, otro detalle, otro enfoque de una persona que me ha puesto un comentario. El otro día, por ejemplo, ejemplo random de dentro de Vínculo, hicieron el apartado de desconocidos y me sorprendió una persona, Sergio, que está dentro de Vínculo que me dijo, que puso dentro de Vínculo, oye, me he tomado unas magdalenas el día de mi cumpleaños, que me las trajeron de no sé qué pueblo, de aquí de Aragón, y dijeron, qué buenas están estas magdalenas, tal, no sé qué, como que le alegró mucho el día de desayunar con esas magdalenas, y de repente vio en la bolsa que estaba el nombre de la mujer que lo hacía y el número de teléfono. Entonces le llamó y le dijo, oye,
simplemente te llamo para agradecerte que me has alegrado el día de mi cumpleaños porque están espectaculares, porque tal, porque no sé qué. Qué O sea, bueno. simplemente ese gesto, que digo, eso a mí igual no se me hubiera ocurrido realmente. Mira que yo paro mucho para ver realmente qué puedo hacer o a quién puedo agradecer o qué gesto puedo tener con la gente. Pero digo, qué curioso que esta persona esté ahí. Entonces justo también me pasó que vinieron a mi oficina a arreglar el servicio técnico y demás y fue el que vino, vamos, espectacular. A nivel de conversación, a nivel de arreglar todo, de preocuparse de que yo estuviera contento con todo y demás. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Quedar a tomar café con su superior y decírselo a su superior, por ejemplo. Y eso me Qué bueno. surgió la idea de haber visto ese ejemplo dentro de Vínculo, por ejemplo. Entonces, todo se va sumando y se van viendo nuevas perspectivas para acercarte más a tus seres queridos. Qué bueno. Es que al final no somos muchas veces conscientes de lo que hace un pequeño gesto para otra persona. Lo que a ti te cuesta Ujú. un minuto, a la otra persona le cambia el día por completo. Correcto, y respondiendo un poco, que no te he respondido a la parte de compromiso que me has preguntado, la verdad es que es complicado en la sociedad actual realmente tener compromiso por algo. ¿Por qué? Porque como nadie tiene compromiso, entonces estás rodeado de un tipo de personas, que no digo que esté mal estar rodeado de ese tipo de personas, ni mucho menos, porque nadie les ha enseñado a actuar de otra forma. Pero sí que es cierto que ese es un factor que lo vi muy, muy importante dentro de Vínculo, que estés continuamente recibiendo inputs de personas que están comprometidas y se están acercando a sus seres queridos, porque un poco ese dicho de eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas, pues el hecho de estar metido dentro de esa comunidad, he visto por los testimonios que me estaban dando que lo valoraban mucho y que les hacía estar mucho más comprometidos a lo largo del tiempo, porque claro, esto no es de tener una conversación o tener un gesto y ya está, es mantenerlo en el tiempo y poco a poco ir acercándote más. Sí, de no haberlo hecho en 20 años, como tú decías antes, claro, vas poco a poco, te acercas, le preguntas por algo que le conecte con su juventud, luego tengo como muchos truquitos ahí dentro de Vínculo para poder acercarte y conseguir ese compromiso, porque fue una de las dudas que yo tuve de cara a crear Vínculo. Dije, ¿cómo puedo hacer? Ya no es si la gente está comprometida o no, entiendo que la mayoría no. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que alguien que no se está comprometiendo en su vida con nada, o con prácticamente nada, si se involucre con lo que de verdad siente que es importante, son sus seres queridos? Entonces, puse un bonus para que la gente de verdad adquiera más conciencia, un poco con los momentos que te quedan con un ser querido y así tomar acción. Bueno, metí ahí varias cosas, todos enfocados en eso y seguro que sigo mejorando y avanzando en ese sentido, pero la verdad es que está muy bien. A mí me parece muy top y de hecho creo que efectivamente hoy la gente se centra mucho en ese éxito que has hablado al principio de el dinero, ponerse fuerte para verse estético en la playa y resulta que estás dejando de lado el amor, ¿no? Que probablemente es una de las cosas más valiosas e importantes en nuestra vida, que al final venimos aquí no para estar solos, sino para estar rodeados de la gente a la que queremos. Y joder, igual una hora de gimnasio diario puede suponer mucho esfuerzo y puedo entender que haya gente que le cueste adquirir ese compromiso, pero ¿qué te cuesta 10 minutos de dedicarle un tiempo a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana? Creo que es un gesto que no cuesta tanto y que es una buena manera de a lo mejor empezar a ser más feliz y que luego otros hábitos te cueste mucho menos adquirirlos. Sí, o sea, para mí sí que cuesta, porque yo también he pasado por esa etapa de no atreverme a tener esas conversaciones con mis seres queridos, entonces sí que igual a nivel físico el gimnasio te cuesta y dices, voy a ir, a no ser que adquieras ciertas creencias que luego te lleven a, no, no, me apetece estar fuerte o tener energía en mi día a día o lo que se quiera decir. Pero sí que es cierto que tenemos mucho miedo a ser nosotros mismos. Entonces estamos continuamente mostrando una imagen que no somos para no molestar al de enfrente. Y eso al fin y al cabo es lo que acaba por que sí, no vas a bueno, sí que vas a molestar a alguien seguro, eso sí, pero a la gran mayoría de gente no la vas a molestar, pero es que tampoco vas a vivir realmente. Entonces solo vas a estar como tratando de evitar ciertos problemas toda tu vida y sufriendo un poco por no caer mal a nadie. Entonces, una de las patas que me tuve que quitar yo es que si de verdad quiero tener esta exposición que estoy teniendo en redes, va a haber a personas que les voy a caer mal. Sí que es cierto que mi perfil es bastante soft y 99% son gente agradecida y que ha retomado ciertas relaciones con sus seres queridos, etcétera.
pero obviamente hay personas que dicen, ¿qué tipo de preguntas estás haciendo por la calle? ¿Qué no sé qué? Pues no se puede caer bien a todo el mundo, pero a mí me compensa el hecho de ayudar o que tampoco me gusta la palabra ayudar porque para mí si la otra persona no coge esa responsabilidad no le estoy ayudando, entonces depende de la otra persona, no depende de mí. Yo pongo mi 100% en las cosas que estoy haciendo con el sentido que veo que tiene para poder hacer que la otra persona se sienta inspirada por mí. Entonces voy un poco en esa línea, pero sí que es cierto que es complicado cuando nunca lo has hecho el atreverte a ser tú mismo y tener esa conversación. Pero es que al fin y al cabo es ponerte un poco en la perspectiva de, vale, pero imagínate que ya la semana que viene le pasa algo a esta persona y ya no puedes estar con ella. ¿Hubieras preferido hacerlo o no? Yo tuve una conversación, bueno, las conversaciones más bonitas que he tenido han sido en un hospital con alguien en la UCI a punto de fallecer. Y me ha tocado vivirlo en unas 3, 4 ocasiones. Y es que en esa se me pone la piel de gallina incluso de pensarlo. Todas esas conversaciones que he tenido con esas personas es que ya era, aparte cuando yo no tenía estas conversaciones, yo tuve esa conversación con mi abuelo y le prometí a mi abuelo que yo iba a vivir una vida de verdad aprovechada como, bueno, porque a él le tocó vivir la guerra civil, le tocaron trabajar muy duro, muy jodido en el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces yo le prometí eso, que iba a vivir esa vida que él igual no hubiera podido vivir, que nos decía siempre que ojalá hubiera vivido, tal, no sé qué. Entonces, claro, ahí ya, como ya sabes que no le vas a volver a ver, se te quitan todos los miedos, las inseguridades, el tal, y eres tú mismo. Para mí es poco a poco, porque no se consigue de un día para otro, ir generando esas conversaciones, esos momentos, esos detalles, para es que sentir ese amor y acercarte de verdad a las personas que quieres, porque al final de todo los vínculos son lo más importante. Me parece increíble, tío. O sea, es que lo que haces es puro, nace de la bondad, que para mí es algo muy importante y que yo lo digo muchas veces con mis amigos, ¿eh? Yo no considero que haya gente mala. Considero que hay gente que ha cogido inputs negativos, se los ha ido aplicando poco a poco y quizás sí se ha ido convirtiendo en alguien menos bueno por apropiarse de inputs que no tocaban. Y todo el mundo puede volver a esa bondad, pero conlleva un esfuerzo, conlleva aprendizaje y muchas veces uno se ve perdido, no tiene las herramientas y bueno, pues oye, pasar por alguien como Nacho, que se ha sometido también a un proceso de purga, como quien dice, de reconectar consigo mismo para poder reconectar con sus seres, vamos, sirves ya no solo como ejemplo, sino como un mentor que puede guiar a las personas a mejorar su vida. Yo, si me permites, te quiero hacer la pregunta que haces tú en tus vídeos, ¿no? Creo que nadie te Ajá. la... No sé si te la han preguntado ya en alguna entrevista, si te la ha hecho alguna persona por la calle que te No la lo haya sé, no lo devuelto sé. después, A pero ver, bueno, ¿cuál es? Que yo hago muchas. claro, yo te voy a tirar la que a mí más me impacta, que es quién es la persona más importante en tu vida. Ajá. La persona más importante en mi vida, en base a todas las experiencias que he ido viviendo, o sea, tengo dos personas importantes. La primera y la pre soy yo, porque un poco esta experiencia que te contaba antes en Comarruga, viendo el atardecer, si yo no estoy bien, no puedo dar todo lo que podría dar a las personas de mi alrededor. Eso me he dado cuenta de que cuando yo estaba jodido, podía dar migajas a las personas que tenía a mi alrededor. Ahora que de verdad estoy bien, estoy conectado con el propósito de vínculo, estoy haciendo todo coherente con lo que siento que debo de hacer, es que cualquier persona que de verdad viene y me quiere aprovechar, saca un montón de cosas, porque yo he parado muchísimo, llevo más de 5 años parando prácticamente todos los días y cuestionándome cosas que nadie se ha cuestionado, o prácticamente nadie se ha cuestionado, entonces como que tengo unos puntos de vista en base a mi experiencia que he ido viviendo, me he ido dando cuenta que veo que si las personas lo aplican a su vida, les sirve. Y entonces por eso para mí, si yo no hubiera hecho todo este proceso de estar bien conmigo mismo y que yo fuera de verdad una persona importante para mí, no podría dar todo lo que estoy dando. La segunda persona más importante de mi vida es sin duda Rebeca, mi pareja, y con la persona que he decidido compartir mi vida, que no podría estar más orgulloso de lo que es, de lo que está haciendo, de acompañarme en este proceso, me ha visto en todas mis etapas realmente, hasta en una cuarentena me ha soportado el de estar mes y medio sin saber cuándo iba a volver. El,
Se me pone otra vez la piel de gallina de hablar de Rebeca. Vamos, o sea, es que no he podido tener más suerte. Es que luego ahí está el punto de merecimiento, de suerte. Claro, si no hubiera trabajado también lo suficiente, tampoco hubiera conseguido conquistarla. Entonces ahí está ese apartado de merecimiento y suerte para poder estar compartiendo mi vida con una persona tan maravillosa como ella. Qué bien, tío, cómo me alegro. Y es que me has puesto casi en la piel de gallina a mí también. La verdad es que, no sé, esa pregunta no me la habría hecho yo nunca. O sea, ¿quién es la persona más importante de tu vida? Y muchas veces, pues, eso, entramos en rutina, en una rueda, no lo piensas y ya no es que no la pienses, sino que es que no se lo agradeces, ¿sabes? Ujú. Tú eres consciente, a tu pareja estoy seguro de que pues la pones en situación de lo mucho que la quieres, lo mucho que la valoras y creo que es un ejercicio que falta que hagamos todos. O sea, creo que todos deberíamos pararnos a pensar quiénes son las personas importantes en nuestra vida, qué, qué les podemos decir para hacerles ver lo mucho que nos importan, lo mucho que las queremos Ujú. y es que se está perdiendo. Ya sabes que no quería sacarte nada de tema de inteligencia artificial, pero me molesta mucho pues que haya tanto auge de esto, que esté en boca de todo el mundo y luego lo que son las emociones, las relaciones caigan en saco roto. Vemos superficialidad a todas horas, solo se hablan de cosas negativas en la tele y no sacamos tiempo para lo bueno y lo bonito que es realmente pues, la gente que nos rodea. 100%. Y las relaciones se construyen. O sea, yo con Rebeca, el tipo de relación que hemos creado ahora, que vamos camino de hacer 5 años juntos, ha sido también, por ejemplo, por un momento que tenemos nosotros, una de las herramientas que más me ha servido, que no se las vi realmente a nadie, sino que la creamos desde cero ella y yo, es el momento cama. El momento cama es un momento que tenemos juntos cada 2 semanas, que a la gente le hace mucho gracia el tema de cama, pero es porque juntamos el principio de dos palabras. A mí me gusta mucho el café y a ella el matcha. Entonces, nuestro momento cama es un momento con café y matcha en que nos reservamos toda una mañana cada 2 semanas y tenemos cierta estructura que hemos ido creando poco a poco juntos, donde nos preguntamos de verdad qué tal estamos, cómo hemos estado estas últimas 2 semanas, valoramos los ámbitos de nuestra vida, un poco de lo que hemos dicho que queríamos conseguir, tanto en individual como en pareja y luego, después de analizar todo eso, las últimas 2 semanas, ver un poco siguientes planes y demás, las últimas preguntas son en qué veo que te puedo echar una mano yo, en qué veo que tú me puedes echar una mano para ir en la dirección que yo estoy eligiendo ir en individual o hemos decidido ir en pareja juntos. Entonces, esa suma durante ya varios años que llevamos haciéndolo es que ha generado una conexión, un hablar de ciertos temas que antes pues igual se escapaban o cierta conversación que a mí me ha molestado, pues ahí siempre se habla en ese momento y esa comunicación, ese crear el tipo de relación que queríamos crear ha sido gracias a parar y gracias a decidir y gracias a tener la suerte de tener una compañera como Rebeca. Qué guay, tío. Joder, me das una envidia que te cagas ahora mismo. Eh, Me gustaría también que ahora, pues, no sé, te dirijas un poquillo a la gente que pueda estar viendo esto, ya sea en el clip o en el vídeo completo en YouTube, pero un consejo que la gente quizás se pueda empezar a aplicar o que pueda empezar a hacer cierto ejercicio a nivel personal para mejorar esas relaciones, para mejorar también quizás la relación consigo mismo. Te paso la pelota y tú les lanzas lo que consideres. Para mí el primer paso es darse cuenta de cómo están viviendo con sus seres queridos. Entonces para mí el primer paso es parar y si quieres escribir, coges un folio y pones seres queridos. Este fue un ejercicio que hice en cuarentena, en mi cuarentena, que puse al ser querido, puse qué pienso que me está haciendo esta persona, o sea, sin filtrar nada. Eso nadie lo va a leer. Luego lo quemas o lo rompes y lo tiras a los papeles, hay que reciclar. Vale, ¿qué siento que me está haciendo esta persona? Con sinceridad. Y luego entender a esa persona el por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque tú no entiendes al 100% el contexto, igual que la otra persona no va a entender nunca al 100% el contexto de lo que tú estás viviendo. Entonces el hecho de entender de, hostia, es que ha vivido otra época. Es que su jefe ha tenido que soportar a un jefe durante 40 años que ha estado detrás y él ha seguido trabajando por darte de comer a ti. Por ejemplo, si es tu padre o es tu madre. Eh, Como que hay mil cosas detrás que tú no entiendes al 100% el contexto, pero puedes tener esa voluntad de querer entender ese contexto.
Entonces, para mí es entender a esas personas y luego decidir qué tipo de relación tienes con ellas. Como, o sea, olvídate un poco esas ideas que te vengan a la mente de, no, es que con él es imposible, no, es que me voy a sentir raro. No, no, si de verdad te quitas todas esas excusas, porque al final son excusas, realmente cómo te gustaría vivir esa relación. Que no digo que tenga que ser así, porque luego igual la otra persona no quiere, hay mil factores de por medio, pero que no hayas fallado en tu parte, porque si fallas en tu parte ya seguro que no va a ser. Si no lo Si tú haces intentas, tu parte, puede ser que salga. Entonces para mí es parar y decidir cómo te quieres realmente relacionar con tus seres queridos y no creerte el primer bien que te dice tu mente, porque yo antes, hace 5 años, te hubiera dicho, no, con mis tíos bien, con mis padres bien, con mi hermano bien y con mi pareja bien. Comparado a mi bien de ahora con mi bien de antes, no hay color. Entonces, no es, no, mi relación con mi madre es buena. No, no, realmente cómo te gustaría, cuál sería tu ideal de relación con esa persona y a raíz de ahí, cuáles son las causas que posiblemente te lleven a ese resultado. Y si no te llevan a ese resultado, pues simplemente habrás aprendido que esas causas o ciertas de esas causas no te llevan y entonces las cambias y vas poco a poco acercándote en esa dirección, pero siendo coherente con no decir mi familia es lo más importante, mis seres queridos es lo más importante y luego te digo, vale, ¿y cuánto tiempo de verdad le dedicas a ellos? Pues cuando me obligan porque me dicen que tengo que comer este domingo y poco más. Entonces, realmente sé honesto contigo mismo, bájalo a un folio y de verdad decide cómo quieres relacionarte. Y a raíz de ahí, obviamente, entra la segunda parte, que incluso es más complicada, que es ser constante en el tiempo y mantenerlo. Que para eso, entre otras cosas, he creado vínculo para que sea un poco más sencillo ese camino. genial, tío. No, no, pues es que lo tienes todo muy claro. Yo creo que la gente va a sacar cosas así en limpio seguro de tus consejos, de tu experiencia. Es verdad que quizás da un poco de miedo a veces acercarse a las personas, sobre todo más mayores, quizás porque no están tan familiarizadas con esa inteligencia emocional, Mm. que ahora ya se habla más del tema, el tema de la psicología también tiene más presencia en este siglo, pero pues claro, gente como pues abuelos o padres que han vivido más centrados en solo trabajar, en cuidar de los hijos y no le han dado especial importancia a las emociones o a tratar de cuidar la relación. Oye, igual nos toca a los hijos, ¿no? Ahora asumir un poco ese rol de, oye, vamos a enseñar a nuestros padres que hay maneras de gestionar la relación de otra manera, de Ujú, hablar de los problemas, de lo que va bien, de cómo nos podemos ayudar en el día a día. ujú, Y está muy guay que estés con ese movimiento, que estoy segurísimo de que te va a ir de maravilla, que ayudarás a un montón de personas y ojalá poderte tener pues en el futuro otra vez aquí para que cuentes lo bien que ha ido, porque por lo que me has comentado el capítulo, o sea, bien el capítulo piloto, perdón, el piloto del proyecto ya está funcionando y rodando guay, así que me alegro un montón. Yo ahora ya, por ir poniendo casi un poco el broche final a la entrevista, te voy a pasar la batuta para que ajá, me lances una pregunta, la que tú quieras. Lo hago siempre con todos los invitados, pues para que también la gente sepa quién es Fer y qué hago aquí sentado en esta butaca. ajá. Así que todo en tus manos. Vale, venga, pues te voy a lanzar la primera que me acaba de venir a la mente, porque para mí es como un simbolismo de, de lo que se está construyendo esa persona por dentro, que es cuál ha sido el momento más duro de tu vida y cómo lo superaste. Uf, pues yo, bueno, tengo que decirte que he tenido momentos muy duros. eh, a mucha gente puede no parecerlo, puede no parecérselo cuando me conocen de primeras, pero bueno, pues he tenido, como has comentado tú también antes, conflictos con grupos de amistades, he tenido conflictos también en el núcleo familiar. Y quizás uno de los momentos más duros, pues fue un, un choque familiar a nivel interno. No quiero entrar tampoco en detalles, pero yo me vi muy solo, no veía apoyo cercano de nadie, ni amigos, ni familia, y, y pues también aprendí un montón de ello. Empecé a conocerme, a entender qué era lo que quería y gracias a Dios pues también empezó a reconducirse todo con esfuerzo, con dedicación y haciendo ver sobre todo a mi entorno que podía hacerlo y no sé, y dentro de lo que cabe se puso solución
pero, pero fue una racha muy mala pues te hablo de 3 meses, casi 4, en los que pues tuve que hacer de tripas corazón y buscarme casi la vida de la noche a la mañana, Ujú, cambiar mi vida 180 grados, y pivotar pues a otra carrera, buscarme un trabajo, cambiar mi entorno de amistades también prácticamente y pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando estás solo de manera voluntaria, con un propósito, pues bueno, aún puede hacerse llevadero, pero cuando estás solo de manera involuntaria, es decir, no quieres estar solo, te encantaría tener a alguien, un hombro, aunque sea donde pues, echar unas lagrimillas, eh, pues claro, se hace duro y bueno, pues es complicado, pero hay que hacer ver también a todo el mundo que luego el sol siempre sale y si sobre todo eres buena persona y haces las cosas bien, eh, que luego todo vuelve a su cauce y vuelve a estar bien. Entonces, dentro de lo que cabe, se retomó la normalidad, pues yo empecé a estudiar ya algo que me gustaba, empecé a volver a ser feliz, a brillar y oye, hubo final feliz, como quien dice. Pero tío, me has Genial. dejado blanco con la pregunta, ¿eh? No me la esperaba así de profunda, aunque me debería haber puesto ya un poco en canción. Y pues por ir cerrando, si te parece, la entrevista, es otra de las preguntas que siempre se hacen también, y es si mañana, por lo que sea, no pudieses continuar con tu proyecto o este modelo que estás montando ahora no tuviese quizás una salida, ¿qué harías? ¿A qué pivotarías? Ujú. Lo pivotaría lo suficiente como que, o sea, para que saliera el fondo de lo que estoy queriendo crear con este proyecto de vínculo. No sé si se llamaría vínculos, estaría en la plataforma que está ahora de School o sería otra cosa, pero siempre el mismo fondo de sentir que la gente se está alejando de sus seres queridos, entonces hacer ese nexo de unión entre las personas que no saben acercarse o tienen ciertos miedos e inseguridades a que se entiendan, cuiden y tengan más gestos de cariño con su gente cercana. Vale. Lo quiero ya poner un poco más complicado incluso porque has respondido muy rápido, ¿eh? A mí me has hecho más daño en mi pregunta. Eh, Vamos a poner el ejemplo pues, de una sociedad ya más futurista, ¿no? Es Ujú, decir, de aquí a 15 años, ujú, la gente ya tiene hasta, yo qué sé, lo hablamos el otro día en el anterior podcast, en el anterior, no en el anterior, ujú. que podría llegar un punto en el que incluso pues, tengamos chips implantados en la cabeza y que ya casi nos desvinculemos por completo de nuestra esencia, que seamos unos semi-robots. En ese caso, ¿cómo combatirías con la tecnología? ¿Irías ahí apagando los chips por la calle? Pues no sería mala idea, ¿eh? Eh, Inhibidores de frecuencia por la calle. Los irías instalando a lo escondido. Igual me voy al monte y me quedo por allá. Yo seguro, bueno, nunca diré seguro, pero vamos, no creo que me meta ningún chisme en el cuerpo. Y si hace falta dentro de 15 años, tendré 20, 35, unos 42, 43 años. Aún me quedará vida. Entonces, yo diría que... Es que no me paraba a pensarlo realmente, pero porque no me he hecho nunca esta pregunta. Pero es que depende mucho del contexto que se haya creado en el mundo y Claro, o sea, estamos haciendo aquí hipótesis un poco... sí, sí, sí. Sí, es tipo lo que yo siento que está redirigiendo, tipo Terminator, de todo el mundo está loco y se está poniendo un chip y ya no son humanos, pues sí, me iría al monte y, y me quedaría por ahí y subsistiría. Como tendría una enfermera a mi lado también. Efectivamente, perfecto. Cualquier corte, cualquier historia, apañado. Muy Sí, bien, sí, sí. me parece buena salida. Al final quería una respuesta concreta. Quería que me dijeses, no, pues mira, haría esto. Es verdad que es lo que te he dicho antes, no hay nadie haciendo esto. Veo mucho futuro en lo que estás construyendo. Veo que cada vez la gente vive más desconectada del resto. Y pues eso, gracias a Dios, mientras no lleguen esos chips de los que hemos hablado, en principio, pues por desgracia, eso va a seguir a más, a más, a más. La gente
ya casi no saben ni ligar, ¿no? En las discotecas que dicen. Ujú. Y, y ojalá tu proyecto, pues vamos, tenga el máximo éxito posible. Y lo dicho, que ojalá en unos meses puedas estar otra vez aquí sentado contándome lo bien que ha ido, la de casos de éxito que habrá, que no me los puedo ni imaginar. Y que ha sido un absoluto placer, Nacho, tenerte aquí hoy. Lo mismo, he estado súper a gusto y un placer y seguro que vuelvo pronto a seguir contando novedades. Ha sido vamos, un placer, tío. Bueno, chicos, ya habéis visto, tendréis el link a vínculo en la descripción y, y espero que pues, os haya parecido interesante. Cada día me lo curro más y más por traer perfiles pues, como el de Nacho, que pueda contar algo diferente a lo que quizás la gente pueda estar acostumbrada. Y creo que hoy nos hemos puesto en tus zapatos de lleno y ha sido sobre todo pues una entrevista muy cercana, muy natural. Me ha encantado poder, pues eso, incluso sacar algo de dentro de mí que no esperaba que fuese a sacar hoy. Y, y nada, pues chicos, nos veremos el próximo jueves. Un saludito. Chao, chao. Chao.